Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig, nuestro filósofo argentino sobre temas judíos, cuya sección Atenas y Jerusalén no siempre trata de Atenas, pero casi siempre de Jerusalén, como en este caso que va a ser Hamburgo y Jerusalén. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Pues nada, con ganas de escuchar a ver cuáles son las vinculaciones de la filosofía judía con esta ciudad portuaria alemana. Sí, es curioso porque en rigor Hamburgo, es decir, la Liga Hanseática, que ahora vamos a decir algo de ello, no se caracterizó nunca. Digamos que, no digo que es una ocurrencia mía, pero más bien es una caracterización mía, pero que la voy a justificar, pienso poder justificarla. De todas maneras, también voy a indicar una bibliografía que avala esta elección por Hamburgo, ¿no? En Alemania, y que nunca, por lo menos intuitivamente, no es relacionada inmediatamente con nada que tenga que ver con la tradición judía específicamente, digamos, específicamente. Lo cierto es que durante la década del 20, sobre todo durante la década del 20, 1920, se dio una concurrencia muy particular en Hamburgo, ciudad que habría que decir antes que todo que dentro de Alemania tiene como algunos elementos particulares que la distinguen, por ejemplo, de Berlín, que la distinguen de Freiburg, eh, y la distinguen justamente porque por esta cuestión de ser comercial, de haber participado históricamente de la Liga Hanseática, de tener una cierta idiosincrasia abierta, multicultural, con tradiciones diferentes a las tradiciones que uno puede encontrar en otras regiones alemanas. Puntualmente, en Hamburgo, en la década del 20, concurren dos pensadores y filósofos de características semejantes, aunque cada uno dedicado a una esfera propia pertinente. Uno es, o fue, Aby Warburg, Aby Moritz Warburg, de la familia Warburg, que hoy continúan como banqueros, continúa, creo, la firma. Y el otro es el gran filósofo Ernst Cassirer. En el caso de Warburg efectivamente había nacido en Hamburgo, 1860 y algo, y en cambio Cassirer ocupó la plaza académica de Hamburgo, pero no nació en Hamburgo, nació, no recuerdo si en una zona de Alemania cercana a Polonia, límite con Polonia. En rigor para muchos era polaco, depende, Cassirer, el gran filósofo. Pero lo cierto es que aproximadamente en la década de 20 ambos concurren o convergen en Hamburgo. Hamburgo entonces se había convertido, justamente por aquella época, en un sitio, como decía recién, particularmente dado a la recepción cultural cosmopolita. Se funda allí dos institutos muy importantes justamente por aquella época. El Instituto Colonial, que creo que existe hoy, y el Instituto para Asuntos Exteriores. Ahí mismo en Hamburgo, por aquella época también, por la década del 20, en la época de la Bauhaus, el arquitecto Fritz Schumacher es contratado en la Universidad de Hamburgo para reconstruir la universidad, que era una universidad nueva en base a criterios modernistas. Con todo esto quiero decir que Hamburgo en la década del 20 se convierte en una ciudad donde confluye una parte no solo de la inteligencia, sino de cierto proyecto de la modernidad que caracteriza la década del 20 en Alemania. Aquí en Hamburgo aparece un personaje muy interesante, muy curioso por varias cosas a las que me voy a referir ahora, que fue Aby
Warburg, que en realidad era Avi Moritz Warburg. Avi Warburg acuña un concepto que yo creo que es el principal, me parece a mí, en sus especulaciones, que es el de Nachleben, es decir, el de supervivencia. Y ese concepto de Warburg tiene que ver con la propiedad que tienen las obras de arte de conservar transgeneracionalmente y sobre todo, yo no diría las obras de arte, las imágenes, porque es una teoría de las imágenes tienen la propiedad de conservar cierta afectividad, cierto patos, cierta fuerza, que luego pasa a través de las generaciones y de las relecturas. No quiero entrar en tecnicismos, pero es una reflexión acerca de la fuerza de las imágenes del Renacimiento, de las imágenes de la Antigüedad, pero también, y esto es lo interesante, Avi Warburg llegó a observar con inquietud el primer fascismo, la relación entre el paganismo y el fascismo, y todo esto articulado en una teoría de las imágenes. Fíjate la actualidad que tiene, ¿no? Actualidad que hoy la repone y la ha puesto en valor Didi Huberman, por ejemplo, otro filósofo muy importante que recogió el legado de Warburg. Es el más conocido internacionalmente que recogió. Pero lo cierto es que era lo que nos interesaba, Warburg convierte a Hamburgo, sobre todo a través de lo que primero fue la Biblioteca de Hamburgo, que él funda en 1909, que llegó a tener una cifra de 60.000 volúmenes, que ahora nos vamos a referir ahora. Hoy la Biblioteca de Hamburgo, la Biblioteca Warburg, que luego se convierte en el Instituto Warburg, ya no está en Hamburgo, sino que está en Londres. Y es un capítulo aparte, la epopeya, la épica de cuando, me parece que en 1929, el gran estudioso del arte, de las imágenes, como dije, más que del arte, Fritz Sachs, tiene que trasladar, tipo Fitzcarraldo de Herzog, tiene que trasladar la biblioteca de 60.000 volúmenes de Hamburgo hasta Londres por la cuestión del nazismo, por la emergencia del nazismo en Europa. Warburg entonces arma esta biblioteca, la arma en parte con la fortuna de su familia, aunque él declina siendo el primogénito y una familia judía, el primogénito sabemos, ante la figura de su hermano Max. Su papá también se llamaba Max. Y sobre todo este tema de el Nachleben, de la supervivencia, es uno de los temas fundamentales en Warburg. El otro gran tema fundamental de Warburg es la relación entre magia y ciencia. O sea, todo el interés de Warburg y del Instituto Warburg, que originalmente estaba en Hamburgo, como dijimos, y que en el 29, a partir de la muerte de Warburg y por la cuestión de la emergencia del nazismo, su discípulo Fritz Sachs pasa, se traslada de toda la biblioteca. Imagínate si uno tiene un lío cuando se tiene que mudar con su biblioteca, imagínate 60.000 volúmenes, en 1929 pasar toda la biblioteca a Londres. Después el Instituto Warburg en Londres lo dirigió Francis Yates, el gran Gombrich, el gran historiador del arte que fue discípulo de Warburg, Ernst Gombrich, que aparte escribió una biografía que hoy está editada por Alianzas sobre Warburg, importantísima. Bueno, otro que estaba ahí era Panofsky, que también son todos judíos, todos judíos, Panofsky, Sachs, Gombrich, que se dedican, no Francis Yates, pero que se dedicaron a la fuerza de las imágenes, a analizar, ¿no? Después hay papers, monografías sobre el judaísmo de Warburg. Warburg nunca escribió sobre temas judíos en particular, el propio Warburg, pero era muy claro el ascendente, el peso de la tradición, la interdicción sobre las imágenes, en fin.
Vamos a volver a Barbour, pero ahora hablemos de Cassirer. Cassirer, distintamente a Barbour, no era de Hamburgo, pero Hamburgo, pero llegó a ser un profesor, bueno, importantísimo en Hamburgo. Cassirer, en octubre del 19, Ernst Cassirer, que, bueno, digo, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, el autor de la monumental Filosofía de las Formas Simbólicas, en 4 tomos, el último tomo todavía no está en español, el cuarto, el autor del Mito del Estado. Le vamos a dedicar un programa a Cassirer aparte. Y Cassirer asume, judío por supuesto, asume en el 19 la cátedra de filosofía en la que era la recién fundada Universidad de Hamburgo. Luego la pierde esa cátedra precisamente por el antisemitismo reinante. Después, en el 29, el Cassirer mantiene una famosa discusión pública con Heidegger en Davos. No vamos a profundizar ahora en Cassirer, sí vamos a dedicar un programa especial a Cassirer, pero lo que nos importa en Cassirer es su estadía en Hamburgo. Y sobre todo, Cassirer da conferencias mientras está en Hamburgo, y digo, me interesa esto porque de alguna manera yo creo que el Instituto Barbour, esto puede ser polémico lo que voy a decir, o puede haber gente que no esté de acuerdo, pero en mi opinión se convierte, aunque no se hable de temas judíos en particular, se convierte en un centro de supervivencia de la cultura judía europea en la década del 20, donde frecuentemente Cassirer da conferencias en la sede de la Biblioteca Barbour, en Hamburgo, y donde los libros donde los libros de Cassirer son editados por la editorial, por el Instituto Barbour. En el año, si no me equivoco, en el 20, en noviembre del 20, por primera vez Cassirer pisa el Instituto Barbour. O sea, Cassirer tenía su función académica en la Universidad de Hamburgo, pisa y escribe el propio Cassirer al entrar a la biblioteca de 60.000 volúmenes, donde había volúmenes sobre magia y renacimiento, sobre todo la temática son textos renacentistas. Escribe Cassirer: esta librería es peligrosa, tendré que evitarla o permaneceré aquí por años. Los problemas filosóficos están cercanos a los míos, pero el material histórico concreto que Barbour ha reunido es abrumador. O sea, él se asusta casi de esa biblioteca por lo abrumadora y esa combinación que le fascinaba a Barbour entre magia, ciencia, imágenes. Básicamente yo diría que la biblioteca de Barbour y la investigación del propio Barbour era el poder de las imágenes, ¿no? Hay una famosa frase de Barbour que era comparar, hay que salvar a Atenas de Alejandría. Y con eso, y tiene que ver con nuestro tema, Barbour de alguna manera quería preservar el stock civilizatorio europeo, asociándolo a Atenas y a Jerusalén contra lo que él llamaba Alejandría. ¿Y qué era Alejandría? Era la magia. Alejandría es, ¿y qué era la magia para Barbour? Eso es todo un tema. La magia para Barbour es los procesos de identificación, como diría otro judío, Levi Brul, un antropólogo judío de principios de siglo, que tienen las imágenes, el peligro de las imágenes. Sería muy largo hablar de eso, pero simplemente voy a mencionar que el propio Avi Barbour, en el año 1896, viaja a Estados Unidos, y este judío yeque con levita pasa noches enteras, meses enteras con los indios navajo,
imagínense la escena, es para una película, yo creo. Y participa ahí de un rito, el rito de la serpiente, de los indios Navajo y los indios Pueblo en Estados Unidos, 1896, y él allí saca una serie de conclusiones acerca de la magia, el poder de los ritos y el poder de las imágenes. En el año 1918 tiene una especie de esquizofrenia, de brote psicótico, Barbour, permanece en el instituto en Suiza de un gran médico, amigo de Freud, que era el doctor Ludwig Binswanger, y allí es muy curioso porque es una historia genial. A los propios internos del psiquiátrico, él, un poco promovido por el doctor Binswanger, les expone a los internos sus propias teorías, las teorías de Barbour, y eso está registrado. Esto editado, la editorial Adriana Hidalgo ha editado el libro de los escritos, la correspondencia incluso entre el doctor Ludwig Binswanger y el propio Avi Barbour. Luego él llega a reflexionar sobre el fascismo, sobre el poder de las imágenes durante el fascismo y relacionándolo con las imágenes de la antigüedad, y quien hoy es el más conocido, no el único, hay otros que no están de acuerdo con él, pero quien más ha desarrollado la obra de Barbour y la ha dado a conocer y la ha actualizado es el profesor y filósofo Didier Huberman, que es profesor hoy en Estrasburgo y autor de muchos libros. Hay mucha relación entre Cassirer y más allá de la proximidad y su coincidencia en Hamburgo durante la década del 20, hay mucha coincidencia entre los dos porque los dos investigaron la cuestión del mito y de las imágenes. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con Didier Huberman, porque Didier Huberman tiene una perspectiva donde separa mucho la obra y la contrasta la obra de Cassirer con la de Barbour. Para mí están muy unidas, pero yo recomiendo a los oyentes investigar sobre Barbour, sobre Avi Barbour. Los libros de Avi Barbour están disponibles todos en español, así como los de Cassirer, y quizás para terminar, quizás sería de justicia decir, y eso quizás se puede agregar el link o no sé, en la emisión, en la subida en Radio Sefarad, pero hoy hay un erudito, un profesor erudito italiano que se llama Giuseppe Veltri, que es un gran erudito en temas de filosofía judía renacentista y medieval, que dirige en Hamburgo, hoy, en la Universidad de Hamburgo, un centro de estudios judíos Maimónides muy, muy, muy importante y con mucho desarrollo intelectual e investigación. Vale decir que, esto es interesante, desde Hamburgo de la década del 20, esa herencia judía de Hamburgo, podríamos decir, desde Barbour, Cassirer, hasta Giuseppe Veltri, Veltri con B corta, que vive y dirige este centro. Hamburgo es, digamos, un centro judío intelectual, no religioso, no étnico, porque tampoco tiene una adscripción étnica o nacionalista, si ustedes quieren, o comunitaria, sino de estudios judíos, que es otra cosa, ¿no? Como un lugar donde todavía se estudia y se produce. Así que bueno, vaya este homenaje a Hamburgo, una ciudad que generalmente no aparece mucho cuando uno piensa en ciudades vinculadas al judaísmo, pero bueno, que tratamos de rescatarla. Pues nada, vamos a hacer un final para estas reflexiones sobre Hamburgo, Jerusalén, Barbour y Ernest Cassirer. ¿Querías recomendarme alguna lectura? La obra de Barbour toda se consigue en español. Uh-huh. Toda se consigue en español, la de Barbour, o bueno, toda no, la completa no, pero muchos de los textos más importantes están en español. La obra de Cassirer están editados los tres por el Fondo de Cultura Económico de México, están editados los tres tomos que son fundamentales, que se llaman La filosofía y las formas simbólicas,
Está editado en los breviarios del Fondo El mito del Estado, que es un libro esencial para entender el nazismo y el fascismo y su relación con el mito. Está editado también por el Fondo el libro sobre la ilustración de Cassirer y la antropología filosófica de Cassirer. Y de Barbour también está editado El rito de la serpiente. El ritual de la serpiente también está editado en español. Y también, por supuesto, hay un libro muy bueno, pero que no está en español, de una estudiosa y filósofa americana que se llama Emily, con Y al final, Levine, que en español sería Los sueños de los humanistas, Barbour, Cassirer, Panofsky y la Escuela de Hamburgo, y está dictado por la Universidad de Chicago en el 2013. Y por último también la obra de Giuseppe Beltri, con B corta, que también que trabaja en Hamburgo y que trabaja sobre temas medievales judíos. Así que esa sería mi recomendación final. Pues hay mucho para hacer deberes estas semanas, muchos libros para ponerse al día en esta propuesta que nos has hecho de acercar la filosofía judía representada por Jerusalén a un sitio tan particular como Hamburgo. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge, y a los oyentes.